Muchos hombres cansados de los abusos y les de incas deben aceptar por la fuerza la nueva cultura. Campesino, el patrón ya no comerá más su poder. Estamos cansados de la tanta explotación, tanta injusticia. No quiere apoyar nada. Totalmente nos ignora la defensa total. Los frutos de la tierra que trabaja, hombres para ser explotados por otro hombre. Como se puede apreciar en las escenas anteriores, esta problemática de la división social ha perdurado hasta la actualidad, lo que nos da a entender que es un problema que nos sigue afectando a todos los peruanos. Ello nos remonta a la época de la colonia, época en la que se empieza a notar esta diferenciación de clases. Así que en este video se analizará cómo nació esta problemática en el país y cómo fue transformándose con el tiempo desde la perspectiva de autores como Aníbal Quijano, Friedrich Engels, Alex Williams, Nick Sarnacek y Wendy Brown. Quijano nos da la primera evidencia de una clara diferenciación de clases que tuvo lugar en la época de la colonia. El sociólogo plantea que en aquel tiempo las personas eran identificadas por su pertenencia al grupo de los colonizados o colonizadores y que esta relación entre ambas categorías era racializada. El autor también se remite a la necesidad de las clases dominantes de mantener el control y el poder sobre las poblaciones indígenas. Es por ello que buscaron homogeneizar a la gran variedad de comunidades originarias que había, lo que ocasionó que se perdieran diversas identidades culturales históricas del Perú. Esta idea de superioridad racial permite la implantación de un nuevo sistema de explotación, en el que los esclavos, la servidumbre y la población tienen que colaborar en la producción de mercancías para el mercado mundial. Esto con un carácter bastante capitalista. Este nuevo sistema de explotación que menciona Quijano tenía como base la idea de raza, para mantener un orden jerárquico en la relación del colonizado y colonizador, para hacer posible una producción eficiente. Dicho esto, podemos hacer alusión a las ideas de Engels, quien planteaba que la división social de los hombres giraba en torno a la producción e intercambio de los productos. Con lo expuesto por Quijano podemos notar que efectivamente la sociedad peruana de aquel entonces cambió por completo con el nuevo modo de producción, pues las personas dejaron de producir solo para subsistir. De esta manera, la producción ubicó como una raza inferior a los indígenas y a los colonizadores como una raza superior, es decir, se establecieron jerarquías. En palabras de Quijano, en la colonia había un problema indígena. Las causas de este problema se remontaban a la inferioridad de la raza indígena y a que desde esa posición impedían la implantación del moderno Estado-Nación, es decir, este grupo homogeneizado era visto como lo primitivo y los europeos como lo moderno, pues como sabemos, desde la segunda década del siglo XIX ya se debatía sobre el carácter del Estado y los problemas de la ciudadanía. Posteriormente, como estrategia de modernización, este grupo de la raza superior optó por intentar emblanquecer o europeizar a los indígenas. Ninguna de las estrategias funcionó. El conocido problema indígena, desarrollado por Quijano, propone que no era suficiente quitar a los indios el peso de las formas no salariales de división de trabajo, como la servidumbre, para hacerlos iguales a los demás, como había sido posible en Europa en el curso de las revoluciones liberales. Según el antropólogo, la solución a este problema es la subversión y desintegración del entero patrón de poder. Ya en el tiempo de la independencia, se estableció que las propiedades terrenales de las comunidades indígenas sean privatizadas y comercializadas. Pero esto no se cumplió del todo, pues gran parte de las tierras siguieron bajo control de las comunidades indígenas. Lamentablemente, la expropiación de dichos terrenos indígenas con fines económicos sí llegó a darse entre los siglos XIX y siglo XX, con una sangrienta represión de las pocas resistencias campesinas, que llegó a someter a la mayoría de la población indígena.
La población indígena en su mayoría pasa a ser parte de una servidumbre propia de un sistema feudal en las haciendas formadas por muchas de las tierras que les habían sido arrebatadas, las cuales estaban bajo el control de las clases altas peruanas, que incluso hasta fines del siglo XIX todavía se consideraban españolas y mantenían un sistema económico-social basado en supuestas razas inferiores y superiores. Al respecto, Williams y Cernick añaden que es mediante la acumulación primitiva que los trabajadores precapitalistas se vieron despojados de sus medios de subsistencia. Esto quiere decir que la función de la acumulación primitiva fue convertir a los campesinos de una zona en proletarios, insertándolos en el sistema económico hegemónico. Los autores afirman que a pesar de la lucha de los campesinos frente a esta situación, y aún viviendo bajo los márgenes de la incipiente sociedad capitalista, eventualmente, ésta adoptó nuevos y agresivos sistemas legales para lograr imponer el trabajo remunerado a la población. Es así que se convirtió a los campesinos en proletarios, quienes se caracterizaban por su falta de acceso a los medios de producción y por su dependencia al trabajo asalariado para su subsistencia. Es necesario indicar que la acumulación primitiva no es solo una historia fundacional del capitalismo, sino que también es un proceso continuado que implica la transformación de economías precapitalistas en economías capitalistas. Pese a que el Perú se había mantenido como una república independiente por ya más de un siglo, los aires de superioridad por parte de quienes tenían raíces europeas no desapareció, pues eran estos mismos los que conservaban el poder político, social y económico en todo el país, aun cuando representaban menos de la 10ª parte de la población, evidentemente una oligarquía. A los indios que nacían dentro de las haciendas se les consideraba parte de la propiedad, como objetos de producción, ni siquiera como personas. El sistema económico dentro de las haciendas ponía al indio, como se le decía en aquel momento, como un trabajador semiservil, que a cambio de una tierra prestada para cultivar y alimentar a su familia, tenía que trabajar prácticamente gratis en las tierras que el hacendado consideraba suyas. Los pagos o salarios que se daban no eran dinero en sí, muchas veces era aguardiente o algunos bonos que solo valían para comprar dentro de las tiendas que había en cada hacienda. No había sustento legal para estas acciones, pero eran las propias autoridades las que no le tomaban importancia, pues estas eran casi siempre amigos o familiares de los dueños de la hacienda. Quijano menciona que solo se acaba con este sistema de dominio oligárquico con la destrucción de las autoridades señoriales de burgueses y terratenientes por las reformas impulsadas por campesinos denominados indios organizados. Esto en el Perú se concreta gracias a la reforma agraria del general Juan Velasco Alvarado, la cual acaba con el injusto y absurdo sistema que dominaba las clases indígenas. Como menciona Engels, el modo de producción es el que organiza la sociedad y el que establece las bases para la división en clases sociales. Uno de los objetivos de la reforma fue justamente cambiar el sistema de trabajo, de uno servil a uno concretamente asalariado y más justo. Pero antes, se necesitaba cambiar la forma de percepción del trabajador, por lo que oficialmente se cambia el término indio por el de campesino, para que éste se sienta parte de la sociedad y comience a ser visto de una forma más inclusiva por el mercado laboral. La frase más representativa de este contexto reformista es: campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza, dicha por el general Velasco, a fin de consagrar la entrada oficial a los campesinos al sistema de clases. Las consecuencias de estos sucesos derivan en la posterior migración masiva del campo a la ciudad por parte de los ahora mejor conocidos campesinos en busca de nuevas oportunidades laborales y mercantiles. Esto fue lo que aceleró el proceso de cholificación en las grandes ciudades, en especial en Lima, la capital. Son estas mismas personas las que, según Quijano, formarán la masa de nuevos asalariados comerciales y algunos industriales, que, posteriormente, formarán sindicatos para protestar en defensa de sus derechos ante un Estado y sistema que los vulneraba. Un claro ejemplo de ello en el Perú es la creación del SUTEP, sindicato que lucha por derechos educativos y del Magisterio Nacional.
Por su parte, como se mencionó anteriormente, Engels expone que la sociedad se organiza de acuerdo al modo de producción. En torno a ello, asevera que es la división de este trabajo para producir la que sirve como base para dividir la sociedad en clases. Él afirma que la clase dominante es la que dirige la sociedad y ejerce poder en la clase trabajadora, lo cual convierte su papel social en explotación de las masas. Entonces, notamos que con este desplazamiento de los campesinos a las grandes ciudades, tales como Lima, Trujillo, Arequipa, etc., la sociedad cambia, pues el campesino se desprende de la dependencia del terrateniente para su supervivencia. De este modo, empieza a depender del trabajo que le ofrece el burgués, ya sea en una fábrica, una tienda o incluso en los campos de las grandes empresas. Por medio de esta explotación al nuevo proletario, la clase dominante es la que toma el poder y dirige al país. A propósito de esta migración masiva que se dio en el Perú, les mostraremos una canción muy representativa de la juventud en aquella época. Soy muchacho provinciano, me levanto bien temprano para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar. Continuando con las ideas de Engels, él identifica una contradicción fundamental en la sociedad actual. Explica que los medios de producción de los que el capitalista es dueño solo pueden ser operados de manera social, no individual, y que sin embargo, en un acto individual, el capitalista se apropia de los productos y los convierte en mercancía, sin dar parte a los que han trabajado en los medios de producción. Es decir, el verdadero productor no tiene potestad sobre los medios de producción. Es por ello que se ve condenado a ser un obrero asalariado de por vida. Es así que Engels concluye que de esta manera se perpetúa una antítesis entre la burguesía y el proletariado. No obstante, el filósofo dice tener la solución para esta contradicción, que consiste en que el proletariado tome el poder político y desde esta posición convierta los medios sociales de producción que se le escapan de las manos a la burguesía en propiedad pública. Engels alega que solo así desaparecerá esta división entre proletario y burguesía, y por ende el hombre será libre, pues será dueño de la naturaleza y de sí mismo. Entonces, por ejemplo, para Engels, un trabajador de la azucarera Cartavio no es libre, pues el dueño de su trabajo son los dueños de dicha empresa, y la única manera de que sea libre sería estatizando esta empresa y que lo mismo suceda con todas las empresas del país. Es decir, que una vez que el proletariado ha tomado el Estado, las empresas se convierten en propiedad social y así los medios de producción y la producción en sí le pertenecerían a los productores. Volviendo al ejemplo de Cartavio, los dueños de la empresa y los trabajadores serían las mismas personas. Continuando con la discusión, Brown nos da su percepción acerca del neoliberalismo, el cual tiene como principio base a la competencia, y que según Foucault, a su vez, la competencia es algo normativo, y de allí nace el Homo o economicus, que se encuentra en constante mejora para la competencia del mercado. Para ello, debe incrementar su valor y calificación. El hombre, como capital financiero, está siempre en busca de ganancia, maximización de su valor y empresarialización de sus esfuerzos. Para Brown, el hombre no es solamente capital humano para uno mismo, sino también para la empresa. Es así que el autor afirma que una democracia compuesta por capital humano tiene ganadores y perdedores, no un trato igual o una protección igualitaria. Desde ese punto, podríamos afirmar que, dado que el Perú es un país democrático que se compone de capital humano, la sociedad está categorizada también entre ganadores y perdedores, es decir, por los que maximicen de mejor manera su valor y los que no lo hacen óptimamente. Por otro lado, Brown menciona una crítica importante acerca del neoliberalismo. Él sostiene que tenemos una desigualdad intensificada, la cual indica que las clases altas siguen adquiriendo más capital, las clases bajas terminan siendo sumamente afectadas y las clases medias trabajan más y por menos. A continuación, vamos a ver un reportaje sobre el Perú con una perspectiva extranjera, en el que se habla justamente sobre la desigualdad a la que Brown hace alusión.
De Lima, Milde espera clientes a quienes refrescar con los helados de una conocida firma peruana. Dependiendo de la venta del día, podrá llevar los recursos para mantener a su hogar. No tiene beneficios laborales ni seguro de salud. Como ambulantes no ganamos mucho, no tanto. Pero la empresa para la que ustedes trabajan... No, nosotros nos sacamos así simplemente, así, no trabajamos para empresa. ¿La empresa no le reconoce? No nos reconoce. Es muy aparte eso. Alrededor de 12 millones de peruanos ganan entre 4 y 10 dólares al día. Aunque superaron la línea de pobreza, la ONG Oxfam asegura que este sector no tiene estabilidad por formar parte de la informalidad. Al otro lado de la orilla, los ricos cada vez se hacen más ricos. Según la revista Forbes, 10 empresarios peruanos ingresaron a la lista de multimillonarios del mundo. Por su parte, Williams y Sarneycek aseveran que las políticas económicas neoliberales no solo ya no funcionan, sino que además empiezan a manifestar problemáticas que requieren ser atendidas, y por lo tanto se necesita repensar la relación entre capitalista y trabajador asalariado en la sociedad actual. Esto debido a que para los autores, el trabajo asalariado tiene un carácter coercitivo que facilita la hegemonía del capitalismo y la opresión y explotación del proletario. Si bien los autores reconocen que el trabajo no es necesariamente un impedimento para la autorrealización de los sujetos, sí señalan que la tendencia del trabajo en el sistema capitalista es de naturaleza enajenante. Es entonces cuando los autores introducen el término de población excedente, el cual define como aquellas personas que después de haber sido despojadas de sus medios tradicionales de subsistencia y dejadas sin empleo, se han visto obligadas a generar sus propias economías de subsistencia no capitalistas. De igual manera, para los escritores, una de las principales funciones de la población excedente es su elemento coercitivo y disciplinario, que permite a los capitalistas presionar a los trabajadores ya contratados. En otras palabras, las poblaciones excedentes resultan beneficiosas para los intereses capitalistas, en tanto implican la reducción de salarios y garantizan la competencia entre los trabajadores. Esto, ya que los capitalistas tienen personas con las que pueden reemplazar a sus trabajadores en caso de ellos se rebelen o simplemente no estén dispuestos a seguir trabajando, lo que les sirve para controlar y dominar al proletariado. Asimismo, les sirve para brindar peores condiciones laborales a los trabajadores, puesto que ellos, al sentirse amenazados por el ejército industrial de reserva del capitalista, se ven obligados a aceptar medidas laborales cada vez más pobres. Un claro ejemplo de esta situación en el Perú es el incendio ocurrido en las Malvinas hace apenas 3 años. Las llamas arrasaron con más de 500 puestos, así como varios contenedores. Dentro de uno de estos, la policía encontró carbonizados a Jovi Herrera Lania y Jorge Guamán Villalobos, quienes trabajaban encerrados dentro de un contenedor cambiando las etiquetas de cientos de fluorescentes al día. Luego de la muerte de los jóvenes, se denunciaron las penosas condiciones laborales en las que trabajaban. De esta manera, se supo que a los muchachos les pagaban 20 soles por trabajar más de 12 horas encerrados dentro de contenedores y sus empleadores llegaban al extremo de no dejarlos salir ni siquiera los servicios higiénicos ante el temor de que les roben los productos. Los autores señalan también que la población excedente será beneficiosa para el capital en tanto ésta sea barata, maleable, dócil y mientras ejerza presión sobre los empleados del sistema. Sin estas características, el grupo se convierte en un problema para el capitalista. Para lograr esto, el Estado recurre a encerrar, excluir y brutalizar a grandes secciones de la población excedente. Esto quiere decir que las vulnerabilidades a las que se enfrentan las poblaciones excedentes se diferencian de otras lógicas de opresión por una lógica económica de explotación transversal. Por ello, en el Perú, actualmente, el desempleo sigue distribuido de manera desigual por distinciones ya sea de raza, género o geografía. Esto, por ejemplo, puede evidenciarse en las brechas salariales del género en el Perú. Estas brechas afectan principalmente a las mujeres, quienes en 2020 ganaron un 25.8% menos que los hombres.
Además, los autores afirman que para el excedente, migrar a países con mejores perspectivas laborales es una respuesta común ante el desempleo. Sin embargo, el capitalismo impone barreras contra dicha migración para segregar y administrar las poblaciones excedentes en todo el mundo. Para el caso nacional, esto puede observarse en los estigmas sociales que se configuraron alrededor de los inmigrantes venezolanos, lo cual les dificultó la inserción en el mercado laboral peruano. Es evidente que las poblaciones excedentes son deshumanizadas por el capitalismo, pues son consideradas desechables. Por ello, estas poblaciones están sujetas a toda la violencia policial y estatal que se exhibe en su contra. Esto se puede observar en el Perú en casos como el de José Antonio Muñoz, un trabajador agrario que el año pasado murió a causa de un disparo mientras protestaba por sus derechos laborales. Asimismo, se establece la encarcelación masiva como una institución disciplinaria orientada sobre todo a las poblaciones excedentes y no al crimen, de manera que el sistema penitenciario moderno está concebido primordialmente para excluir y dominar a la población excedente. Con todo lo expuesto anteriormente, queda clara la transformación que han atravesado las relaciones y divisiones sociales en el Perú a lo largo del tiempo, y que a su vez han estado regidas por el poder hegemónico y social. Remontándonos a la época colonial, notamos que hay una división entre colonizados y colonizadores, pero que al mismo tiempo posiciona a una raza como la superior y otra como la inferior, lo que dio pase a que en la independencia se relaciona una raza como lo primitivo y a otra, superior, como lo moderno. Esto solo pudo ser solucionado con una reforma agraria que reivindique el papel del trabajador indígena de una manera más justa y rompa con la división social que se había establecido principalmente entre el proletariado y la burguesía, o como vocabulario de la época, terrateniente y campesino. Tras un largo proceso histórico, esta división se convirtió en la forma de dominación más actual en nuestra sociedad, la de capitalista y trabajador. Sin duda es importante historizar sobre la transformación de las divisiones sociales en el Perú, en tanto nos permite analizar críticamente la realidad de dominación en la que estamos inmersos actualmente, lo cual, en última instancia, es esencial para tomar postura sobre las diversas problemáticas del sistema y actuar consecuentemente ellas, en pro del beneficio colectivo.